Video de conexión de interruptores de Quinsiño MX. En este video aprenderás a realizar la conexión de los interruptores de 3 vías, a realizar la conexión de los interruptores de 4 vías e instalación del foco piloto y teclas de simbología. Con los interruptores de 3 vías, también conocidos como apagadores de escalera, es posible realizar el control de encendido y apagado de una lámpara desde 2 puntos diferentes, así. Material y herramientas. Para esta instalación necesitaremos interruptores de 3 vías, interruptor de 4 vías, foco piloto, cubreteclas con simbología, portalámpara oval, multímetro, capuchones para empalme, cable calibre 14 AWG, lámpara ahorradora, desarmador plano y probador de línea. Antes de comenzar, debes asegurarte de tener el equipo de seguridad adecuado. Identificación de bornes. El apagador de 3 vías cuenta con las siguientes terminales: L, que es donde se conectará la fase o regreso según la posición del apagador, y los bornes 1 y 2, en los cuales se realizan los puentes que conectan a ambos apagadores. En el portalámparas tenemos los bornes de conexión para la fase, que es la línea que proviene del apagador, y en el neutro, que es la línea con la que se cierra el circuito. Explicación del diagrama de conexión. En el diagrama se nos presenta la instalación de interruptores de 3 vías con una conexión en puentes, para lo cual tenemos lo siguiente. En el primer interruptor se conecta la línea de fase en el borne marcado como L, y se realiza un puente entre los apagadores, conectando el borne 1 del primer apagador con el borne 1 del segundo apagador. Se realiza la misma conexión entre apagadores, pero ahora conectamos los bornes marcados con el número 2. El borne L del apagador 2 se conecta a la terminal marcada como línea o fase en el portalámparas, y en este mismo conectamos el neutro en la terminal correspondiente. Procedimiento de instalación. Con ayuda de las pinzas de electricista cortamos un tramo de cable. Marcamos en el mismo la medida de despunte indicada en el apagador y procedemos a retirar el aislamiento usando las pinzas de desforre. Con las pinzas de punta trenzamos el cable y, auxiliándonos del desarmador, conectamos el cable en el borne marcado con la letra L de nuestro primer apagador. Efectuamos el mismo procedimiento para realizar la conexión de los puentes del borne 1 que unirán a los 2 interruptores de 3 vías. Posteriormente lo hacemos para realizar el puente utilizando el borne 2 finalmente, y siguiendo el mismo procedimiento realizamos la conexión del borne L del segundo interruptor con el borne de fase en el portalámparas. Para cerrar el circuito en el portalámparas y siguiendo el procedimiento de conexión, colocamos la línea del neutro. Colocamos la lámpara en el portalámparas. Los extremos de los cables que conectan al apagador como al neutro los conectamos a una clavija para la conexión y prueba de nuestro circuito. Prueba de funcionamiento. Para verificar el funcionamiento de nuestro circuito, realizamos lo siguiente. En el apagador 1 encendemos y apagamos la lámpara. Ahora realizamos la misma operación en el apagador 2. Encendemos la lámpara en el apagador 1 y verificamos que se apague desde el apagador 2. Una vez apagado, encendemos en el apagador 2 y apagamos con el apagador 1. Esto nos indica que nuestro circuito ha quedado conectado correctamente. Es posible integrar apagadores de 4 vías para poder tener más puntos de control. Conexión de apagadores de 4 vías. Aplicación. Con los apagadores de 4 vías, es posible realizar el control de encendido y apagado de una lámpara desde 3 o más puntos diferentes, así. Si tenemos una instalación en la que tu lámpara es controlada por 2 apagadores de 3 vías, es posible integrar un punto de control adicional, tal y como te lo mostramos enseguida. Identificación de bornes. En el apagador de 4 vías, podemos ver en la parte posterior 2 bornes en la parte superior, de los cuales
tomaremos como la entrada de los puentes provenientes del primer apagador de 3 vías y los 2 bornes de la parte inferior, que es donde se conectarán los puentes de salida hacia el segundo apagador de 3 vías. Explicación del diagrama de conexión. En el diagrama se nos presenta la instalación de los interruptores de 3 y 4 vías, para lo cual tenemos lo siguiente. En el primer interruptor se conecta la línea de fase en el borne marcado como L y se realiza un puente entre los apagadores conectando el borne 1 del primer apagador a una de las entradas del interruptor de 4 vías. De la salida del interruptor se conecta el borne 1 del segundo apagador. El borne L del apagador 2 se conecta a la terminal marcada como línea o fase en el portalámparas y en este mismo conectamos el neutro en la terminal correspondiente. De acuerdo con los esquemas, tenemos lo siguiente. Las terminales de entrada y salida en el interruptor de 4 vías. Tenemos también las terminales 1, 2 y L en el apagador de 3 vías. De igual manera, en el portalámparas tenemos los bornes de conexión para la fase y el neutro. Procedimiento de instalación. Como ya tenemos un circuito con 2 apagadores de 3 vías, haremos lo siguiente. Vamos a desconectar los puentes del segundo apagador, teniendo cuidado de no desconectar el regreso a la lámpara. Una vez desconectados, en el apagador de 4 vías conectamos los puentes provenientes del primer apagador en la parte superior. De los bornes colocados en la parte inferior del apagador de 4 vías, conectamos los puentes hacia el segundo apagador de 3 vías. Finalmente, llevamos la línea conectada al borne L del segundo apagador de 3 vías al borne de fase del portalámparas. Prueba de funcionamiento. Para verificar el funcionamiento de nuestro circuito, realizamos lo siguiente. En el apagador 1, encendemos y apagamos la lámpara. Ahora, realizamos la misma operación en el apagador 2 y pasamos a hacer lo mismo en el apagador 3. Encendemos la lámpara en el apagador 1 y la apagamos con el apagador 2. Encendemos ahora la lámpara en el apagador 2 y la apagamos con el apagador 3. Encendemos en el apagador 3 y apagamos con el apagador 1. Podemos ir repitiendo la operación con todos los apagadores para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Con este tipo de apagadores es posible tener el control de la iluminación de 3 o más puntos diferentes. Se puede controlar cualquier tipo de lámpara. En cualquiera de las dos soluciones, tanto con apagador de 3 o de 4 vías, es posible integrar el foco piloto. Te mostraremos cómo hacerlo. Instalación de foco piloto. La función del foco piloto es la de ubicar el apagador en áreas oscuras. Para esto, lo que se hace es colocar los extremos de los cables del foco piloto a los puentes del apagador de 3 vías. Cambio de cubreteclas. Para poder identificar mejor la función de los apagadores, es posible sustituir la cubierta que trae de fábrica por una con simbología como la que te mostramos a continuación. Para hacerlo, con la ayuda de un desarmador, retiramos la cubierta original y colocamos en su lugar la de la simbología. Esto le dará una mejor apariencia, ya que el foco piloto la iluminará y podremos ubicar más fácil el apagado y sus funciones.